¿Saben? ¿Ustedes no sienten que después de terminar de ver Invasión Secreta ya completa la serie, como que esta serie no es tan buena? Y es que yo creo que sumó en negativa una gran cantidad de elementos que jugaron en su contra, y por eso en este video voy a dar mi opinión de cuáles son estos elementos que jugaron en su contra después de haber terminado esta serie. Y tener ese resultado al ser ya evaluada como la peor serie que ha producido Marvel Studios. Para empezar, yo creo que el título le quedó gigantesco a esta serie que fácilmente se pudo haber llamado Nick Fury, alguna gran aventura, ya que claro, tenemos elementos de espionaje, muy poca acción. Las pocas escenas de acción que tenemos en este proyecto no son equiparables comparadas a otros proyectos que gustan por tener un tema político de este tipo como Winter Soldier, como para haber captado la gran atención del público semana tras semana y que ésta elevara en audiencia y fuera elevando desde el punto A al punto B, que fue cuando terminó la serie. Ahora, hablando de un punto muy importante, tuvo un muy buen villano desde cierta perspectiva. Gravit fue un muy buen villano porque imagínenlo, porque piénsenlo de esta forma, Gravit es el síndrome de Mr. Increíble del MCU. Sus motivaciones eran muy buenas, digo, o sea, él admiraba a Fury totalmente, era un ídolo, un héroe, lo respetaba. O sea, sus motivaciones ya después de analizar un poco al personaje se sienten sólidas, se siente traicionado, ofendido por lo que era Nick Fury, sus falsas promesas. Sus ideales en cierta forma estaban un poco sólidos, pero llenos de maldad. Claro, no tenía la visión correcta desde mi perspectiva, pero Gravit fue un villano con un desarrollo corto, pero bueno, pero con un final trágico y malo. O sea, lo vencieron fácilmente. No se notó esa experiencia de estratega al momento de la batalla final con Gia, y tenía todo un ejército de Skrulls a su disposición que le tenían fe ciega a sabiendas si su plan iba a funcionar o no. Claro, y después se le revelaron cuando vieron que se había vuelto loco y demás. Pero Gravit creo que es uno de los villanos más desperdiciados que el MCU ha tenido. Creo que es un elemento que juega en contra, porque lo bueno que tiene la serie no se compensa con todo lo malo. Si lo hubieran anunciado solo como una serie de Nick Fury, no hubiera habido pedo, hubiéramos estado la mayoría satisfechos. No se siente como esa gran aventura o ese gran acto final que se esperaba en los trailers cuando Nick Fury decía haré esto una última vez. No se sintió, él ni siquiera se sintió en gran peligro. El final entre la gran batalla que ya se especulaba entre Gaia y de Gravit, creo que gran porcentaje ya lo teorizábamos. Ahora otro elemento importante es que, bueno, Gaia actualmente se supondría que sería el ser más poderoso del MCU, relegando ya a Wanda y a la Capitana Marvel. Entonces, yo creo que en teoría la van a nerfear en el futuro, a no ser de que aparezca un nuevo personaje súper más poderoso. Para mí, yo creo que va a perder sus poderes o de alguna manera la van a nerfear. Algo Algo muy negativo que creo que salió en estos días fueron las declaraciones del director de la serie, al cual decir que la serie había fracasado porque los fans habían dicho que no había cubierto sus expectativas y que tenían expectativas demasiadas altas. Y creo que este tipo de declaraciones son estúpidas porque, oye, estás usando el título de Invasión Secreta para esta serie. ¿Qué esperabas? Si en los cómics es un macroevento, ¿qué esperabas? Esperábamos una serie de una calidad superior a lo que ya habíamos visto. En cambio, se coloca incluso al mismo nivel o por debajo de algunos proyectos pasados. Muchos se quejaban de She-Hulk, Miss Marvel, y vean esto. Está bien la serie, pero no es muy buena, hay que decirlo. Cosa que, como ya mencionaba, no está mal que la serie tenga rumbo político, aunque claro, hace un paralelismo fijo a lo que se está viviendo con Estados Unidos y Rusia, que a mí en parte eso no me gustó tanto, no soy tan fan de este tipo de tópicos en las series, pero creo que pudo haber estado mejor desarrollado para captar la atención de la audiencia. Ahora, como mencionaba, las pocas escenas de acción resultan medianamente buenas, o sea, son buenas, pero para mí no me impresionaron. La batalla final estuvo bien, pero imagínense, en el capítulo final no creo ser la única persona, o no sé qué persona, o no sé qué porcentaje piense igual que yo, pero todo se resolvió muy rápido. Como que lo que no hicieron en los otros 5 capítulos, hay que meterlo todos en este último capítulo y ¡pum! De jalón. Me dejó con un final muy agridulce, malo podría decirse. No tiene ninguna escena post créditos, no se resolvió lo de Rudy desde saber desde qué momento en la historia fue suplantado. Me causa altas expectativas para esperar su película.
Ahora hablando del personaje de Gaia, de Emilia Clarke es muy buena actriz, me gustó cómo desenvolvieron su personaje, pero claro que tuvo muy mal desarrollo, solamente la hemos visto en un proyecto pasado y de niña y ahora ya nos la presentan en etapa adulta. Entonces como que no tuvo un buen desarrollo, al menos a mí no me gustó, se siente demasiado apresurado que un personaje del que no conocemos casi nada o no la historia, ahora es el personaje más poderoso del MCU. No sé ustedes qué piensen, pero para mí estos son los elementos principales para crear opiniones sumamente negativas acerca de la serie. Además, no manches, cómo mataron a Maria Hill, a Robbie, como que le quitó peso a su muerte ya después de haber terminado de mirar la serie. Así que no sé ustedes qué piensen. Nos vemos después en un nuevo video. No olviden suscribirse. Adiós.